Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos ya al repaso informativo, pendientes de la actualidad de las últimas horas, poniendo el foco en Irán. La misión de Irán ante la ONU ha desmentido las declaraciones de Jerusalén de que Teherán y sus aliados están preparando supuestamente ataques terroristas contra atletas y turistas israelíes en los Juegos Olímpicos de París. Es lo que informa la cadena iraní Press TV. Dice que los actos terroristas no forman parte de los métodos de resistencia islámica. Las mentiras y los engaños, dice, no pueden cambiar la posición del demandante y del demandado, es lo que cita el canal en un extracto de la declaración de la misión iraní. El jueves, el medio israelí Ynet informaba de que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel enviaba una carta a su homólogo francés Stéphane Sejoune en la que afirmaba que las autoridades del país tienen información sobre la amenaza de atentados terroristas contra deportistas y turistas israelíes durante los Juegos Olímpicos de París. Según las estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, la amenaza potencial proviene de satélites iraníes. En Francia, un aeropuerto situado en la frontera entre Suiza y Francia ha sido evacuado este viernes por razones de seguridad. Se habla incluso de una amenaza de bomba, horas después de que ataques incendiarios interrumpieran la red ferroviaria francesa, antes precisamente de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Dicen, literalmente, por razones de seguridad, la terminal tuvo que ser evacuada y actualmente está cerrada. Es lo que indica el Euroairport de Basilea Mulhouse en su sitio web. Las operaciones de vuelo han sido suspendidas temporalmente. Hablamos también de Hungría. Un asesor del primer ministro ha acusado este viernes a Ucrania de chantajear a Hungría y Eslovaquia al detener los envíos de petróleo después de que los países dejaron de recibir petróleo del grupo ruso Lukoil. Los vecinos del este de la Unión Europea, Eslovaquia y Hungría, han aumentado la presión después de que la semana pasada anunciaran que habían dejado de recibir materia prima del grupo ruso Lukoil. Ucrania, debido a que Kiev ha colocado a la empresa en una lista de sanciones. La Unión Europea ha transferido 1.500 millones de euros procedentes de activos rusos congelados a Ucrania, es lo que apunta este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los países occidentales bloquearon cerca de 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos después de que Moscú enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022. El mes pasado, el G7 y la Unión Europea acordaron utilizar los intereses obtenidos de los activos rusos congelados para respaldar un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania con el fin de ayudar a la defensa contra Moscú. Rusia ha prometido ya emprender acciones legales. Precisamente Rusia continúa su ofensiva en la guerra que mantiene con Ucrania de dañar su infraestructura eléctrica. La pasada noche lanzó contra una instalación 22 drones kamikaze Shahid, de los que 20 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. Aún así, el ataque ha dejado apagones de luz en las regiones de Zhytomyr y Chernihiv, donde ya se ha restablecido el servicio. Rusia ataca a menudo infraestructuras eléctricas y ha destruido en los últimos meses buena parte de la capacidad de generación de Ucrania. Los ucranianos sufren a diario apagones de varias horas que han sido programados por las autoridades para hacer frente al déficit de energía provocado por la destrucción del sector en los bombardeos rusos. Hablamos también del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha instado en una conversación telefónica a Volodymyr Zelensky a poner fin al conflicto militar con Rusia, recordándole las grandes victorias militares de la máquina de guerra rusa. Así lo revelaba el propio candidato republicano en una entrevista con Fox News, respondiendo a la pregunta sobre si va a dejar de financiar a Ucrania si llega a la presidencia. Decía Trump: el presidente Zelensky me llamó y le dije, tenemos que acabar con esta guerra. Rusia es una máquina bélica, te enfrentas a una máquina de guerra. Derrotaron a Hitler, derrotaron a Napoleón y están luchando en una guerra. Les mandó aseguró que el ejército ruso cuenta con millones de minas y miles de tanques, mientras que esa ofensiva de primavera de las Fuerzas Armadas ucranianas nunca ocurrió. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comienza ya el espacio informativo. Miramos a la actualidad pendientes de Estados Unidos. Barack Obama ha respaldado a Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, lo que significa que la vicepresidenta se ha ganado el apoyo de todas las figuras del alto perfil político para su candidatura a la Casa Blanca. El expresidente no había dado su apoyo inmediatamente después de la decisión de Joe Biden de retirarse de la campaña, y en un principio se creía que estaba a favor de una contienda abierta en la Convención Nacional Demócrata que se va a celebrar el mes que viene en Chicago, pero después de que Harris obtuviera el respaldo de Bill y Hillary Clinton, Nancy Pelosi y una serie de gobernadores estatales y los demócratas más veteranos del Congreso, Obama ha sumado su voz, en lo que supone un importante espaldarazo para la vicepresidenta. Tanto él como su esposa Michelle aparecen en una llamada telefónica con Harris que fue filmada y difundida por la campaña de la vicepresidenta este viernes. En el vídeo se ve a Harris escuchando a los Obama en un iPhone que llevaba en su mano derecha.
Precisamente Kamala Harris, que a falta de nominación oficial ya luce como la candidata presidencial de los demócratas, y en ese sentido ha señalado que está lista para debatir con Donald Trump. En las últimas horas ha declarado ante la prensa que, a su entender, los votantes merecen ver la pantalla dividida que existe en esta carrera en el escenario del debate, y por eso asegura estar preparada. Acepta enfrentarse a Trump el 10 de septiembre, tal y como se había organizado y previsto de cara a un segundo debate entre Biden, que ha dado un paso al lado, y el republicano. Eso sí, acusaba a Trump de recular, de dar marcha atrás frente a esta cita, en referencia a las palabras que dijo Trump a principios de esta semana de que no le gustaba la idea de participar en un debate organizado por ABC, al que acusaba de dar noticias falsas. Trump ha señalado que no va a debatir con Harris hasta que no tenga la nominación oficial. Inmerso en la batalla frente a Harris, asegura que se ha sido capaz de mentir y engañar sobre el estado de Biden. Podría mentir por cualquier cosa. If Kamala will lie to you so brazenly about Joe Biden's mental incapacity, then she will lie to you about anything. She can never, ever be trusted. She can't be trusted. El director del FBI, Christopher Wray, cuestionaba que fuera una bala lo que alcanzaba la oreja de Donald Trump en el intento de asesinato del pasado 13 de julio. Decía que hay dudas sobre si fue una bala o metrallas, lo que explicaba Wray, sin especificar qué fue entonces lo que dañó la oreja de Trump. Sin embargo, sugirió que se trataba de una bala cuando dijo lo siguiente: no sé ahora mismo si esa bala, además de causar el roce, pudo caer en otro sitio. Wray informó este miércoles al Comité Judicial de la Cámara de Representantes los avances del FBI en la investigación del atentado contra Trump. Una semana antes del suceso, el autor del tiroteo había buscado detalles sobre el asesinato de John Kennedy y también de la distancia a la que estaba Oswald. Precisamente Trump, que carga contra el FBI, el expresidente de Estados Unidos, ha arremetido este jueves contra el director del FBI, Christopher Wray, después de que este planteara dudas sobre si el republicano fue realmente herido por una bala durante el intento de asesinato del pasado 13 de julio. Durante su testimonio ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos este miércoles, Wray afirmó que su agencia no tiene certeza de que el exmandatario resultara herido de bala durante el intento de asesinato. Con respecto al presidente Donald Trump, decía Wray, hay dudas sobre si fue una bala o metralla lo que le dio en la oreja. Trump, por su parte, aseguraba en las redes sociales que la agencia de investigación no comprobó realmente los hechos. Decía Wray, dijo ayer en el Congreso, que no estaba seguro de si fue alcanzado por metralla, vidrio o una bala. El FBI ni siquiera lo comprobó. Decía Trump, no fue por desgracia una bala que golpeó mi oreja, y la golpeó fuerte. No había vidrio y no había metralla. En el hospital lo llamaron herida de bala en la oreja, y eso es lo que fue. No es de extrañar que el FBI haya perdido la confianza de los estadounidenses. Pendientes precisamente de Estados Unidos, hablamos del expresidente Donald Trump, que instó en una conversación telefónica a Volodymyr Zelensky a poner fin al conflicto militar con Rusia, recordándole las grandes victorias militares de la máquina de guerra rusa. Así revelaba el propio candidato en una entrevista con Fox News, respondiendo a la pregunta sobre si va a dejar de financiar a Ucrania si llega a la presidencia. Decía Trump, el presidente Zelensky me llamó y le dije, tenemos que acabar con esta guerra. Rusia es una máquina bélica, te enfrentas a una máquina de guerra. Derrotaron a Hitler, derrotaron a Napoleón y están luchando una guerra. Es lo que añadía el exmandatario, asegurando que el ejército ruso cuenta con millones de minas y miles de tanques, mientras que esa ofensiva de primavera de las Fuerzas Armadas ucranianas nunca ocurrió. En Israel, Kamala Harris ha respaldado precisamente a Israel en su encuentro con Netanyahu. En su reunión ha trasladado el apoyo de Washington a Israel, al tiempo que ha vuelto a elevar el tono, como ha hecho desde la administración, urgiendo a poner fin al conflicto en Gaza. Le garantizará siempre el apoyo de Estados Unidos y además va a brindar apoyo para que siempre pueda defenderse, pero también aprovechaba la cita para urgirle a un alto el fuego. Ha denunciado el drama humanitario de las víctimas civiles y asegura que es momento de una tregua. Kamala Harris, que recibía este jueves al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una reunión en la Casa Blanca que fue seguida de cerca en busca de señales de cómo podría cambiar la política estadounidense sobre Israel si se convierte en presidenta. Horas antes, Joe Biden presionó por un alto el fuego en la guerra de 9 meses en Gaza en sus primeras conversaciones cara a cara con Netanyahu desde que el propio Biden viajara a Israel después del ataque de Hamas del 7 de octubre. Se complica la opción de un alto el fuego en Oriente Medio. Israel está buscando cambios en un plan para una tregua en Gaza y la liberación de rehenes por parte de Hamas, en un nuevo giro que complica un acuerdo final para detener 9 meses de combates que han devastado el enclave. Según informa Reuters, que cita fuentes tanto del funcionariado occidental como de la Palestina y 2 egipcios, Israel dice que los palestinos desplazados deberían ser investigados cuando regresen al norte del enclave cuando comience el alto el fuego, retractándose de un acuerdo que permitía a los civiles que huyeron al sur regresar libremente a sus hogares. El grupo militante palestino ha rechazado la nueva exigencia israelí, pero las diferencias no se quedan aquí. Según fuentes egipcias, fue la demanda de Israel de mantener el control de la frontera de Gaza con Egipto lo que ha descartado por el momento el marco para un acuerdo final aceptado por Hamas.
Hablamos también de Irán. La misión de Irán ante la ONU ha desmentido las declaraciones de Jerusalén de que Teherán y sus aliados están preparando supuestamente ataques terroristas contra atletas y turistas israelíes en los Juegos Olímpicos de París. Es lo que informa la cadena iraní Press TV. Dice que los actos terroristas no forman parte de los métodos de resistencia islámica. Las mentiras y los engaños no pueden cambiar la posición del demandante y del demandado. Es lo que cita el canal en un extracto de la declaración de la misión iraní. El jueves, el medio israelí Ynet informaba de que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel envió una carta a su homólogo francés Stéphane Sejoune, en la que afirma que las autoridades del país tienen información sobre la amenaza de atentados terroristas contra deportistas y turistas israelíes durante los Juegos Olímpicos de París. Según las estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, la amenaza proviene de satélites iraníes. Washington ha informado a Teherán de la disposición de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a implementar un rápido retorno al plan de acción integral conjunto. Así lo informa el periódico Al Jazeera, citando una fuente en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Según él, el 23 de julio, la parte estadounidense informó a las autoridades iraníes que la administración Biden está dispuesta a negociar un rápido regreso al JCPOA, sujeto a modificaciones menores al mismo. En Estados Unidos, además, varios cohetes fueron lanzados este jueves contra la base aérea de Ain al-Assad en Irak, que alberga tropas estadounidenses. Es lo que informaba Reuters, citando a funcionarios de seguridad iraquíes. Dice que 4 cohetes cayeron en las inmediaciones de un puesto avanzado, es lo que apunta una fuente, mientras que otra afirma que se había producido un ataque con un dron y 3 cohetes que cayeron cerca del perímetro de la base. Ninguno de los cohetes cayó dentro de la base, por lo que no se registraron en ella heridos ni daños, según recoge Fox News, que cita a un funcionario de defensa de Estados Unidos. El ataque se produce días después de que funcionarios estadounidenses e iraquíes se reunieran en una cumbre organizada por el Pentágono para discutir el fin de la coalición contra el Estado Islámico en Irak. Miramos también al secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado que es la primera vez que ven a China y Rusia volar de esa manera, en referencia a las patrullas conjuntas con bombarderos nucleares cerca del estado estadounidense de Alaska, en la zona norte del Océano Pacífico. Decía Austin, en cuanto a los aviones rusos y chinos que volaron juntos en el norte, no fue una sorpresa para nosotros. Seguimos de cerca estos aviones, los rastreamos y los interceptamos, lo que demuestra que las fuerzas están preparadas todo el tiempo y que tenemos muy buenas capacidades de vigilancia. Además, Austin decía que es la primera vez que ven a estos dos países volar juntos de esa manera, es lo que expresaba en rueda de prensa. Además, ha recordado que lo siguieron muy de cerca y que serán capaces de volver a interceptarlos si vuelven a realizar acciones similares. Decía Austin, no entraron en nuestro espacio aéreo, creo que el punto de aproximación más cercano fue a unas 200 millas de nuestra costa. China dice que las patrullas con Rusia cerca de Alaska se ajustan al derecho internacional. El ejército chino aseguró que las recientes patrullas aéreas realizadas conjuntamente con las fuerzas rusas en el mar de Bering cerca de Alaska se ajustan al derecho y las prácticas internacionales. El portavoz del Ministerio de Defensa, Sun Xiaogan, ha confirmado este viernes en una rueda de prensa que se llevaron a cabo las patrullas en el marco de un plan de cooperación anual entre los ejércitos chino y ruso. Precisamente ahora miramos a Alemania. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha asegurado que el gobierno de China tiene el deber de hacer todo lo posible para lograr la paz en Ucrania por su posición como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y por su relación con Rusia. Unas declaraciones que llegan unos días después de que el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, llegase a Pekín para hablar sobre un plan de paz. Decía Baerbock que como miembro del Consejo de Seguridad, China no solo tiene derecho a vetar, sino sobre todo el deber de hacer todo lo posible para que vuelva a la paz. Es lo que expresaba en la televisión pública alemana. Tras ello, ha expresado que la presencia de Kuleba en Pekín es importante y fundamental y ha instado a las autoridades chinas a dejar de apoyar al Kremlin. Estados Unidos, Gran Bretaña y Corea del Sur han emitido un aviso conjunto este jueves para advertir y denunciar que piratas informáticos norcoreanos han llevado a cabo una campaña global de espionaje cibernético en un esfuerzo por robar secretos militares clasificados para apoyar el programa prohibido de armas nucleares de Pyongyang. Se cree que los piratas informáticos, apodados Anadriel o APT-45 por los investigadores de ciberseguridad, forman parte de la Agencia de Inteligencia de Corea del Norte, conocida como Oficina General de Reconocimiento, una entidad sancionada por Estados Unidos en 2015. La unidad cibernética ha atacado o violado sistemas informáticos en una amplia variedad de empresas de defensa o ingeniería, incluidos fabricantes de tanques, submarinos, buques de guerra, aviones de combate y sistemas de misiles y radar, según el aviso. Entre las víctimas en Estados Unidos también se encuentran la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la base aérea Randolph en Texas y la base aérea Robins en Georgia.
Hablamos de Francia. La Fiscalía de París anuncia este viernes en un comunicado que se abrió una investigación sobre los ataques incendiarios a las redes ferroviarias llevados a cabo por vándalos. Los fiscales explicaron que tienen competencia sobre los delitos que implican el deterioro de la propiedad que amenazan los intereses fundamentales de la nación, añadiendo que el incidente en cuestión conlleva una pena de hasta 20 años y multas de 150.000 euros. Mientras tanto, el operador ferroviario estatal advirtió al público que las interrupciones del tráfico podrían continuar más allá del fin de semana. Alerta total en Francia. Un aeropuerto situado en la frontera entre Suiza y Francia fue evacuado este viernes por razones de seguridad. Hablan de una supuesta amenaza de bomba, horas después de que ataques incendiarios interrumpieran la red ferroviaria francesa antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en París. Dice que por razones de seguridad la terminal tuvo que ser evacuada y actualmente está cerrada, es lo que indica el Euro Airport de Basilea Mulhouse en su sitio web. Las operaciones de vuelo han sido suspendidas temporalmente. Hablamos también de Hungría. Un asesor del primer ministro acusa este viernes a Ucrania de chantajear a Hungría y Eslovaquia al detener los envíos de petróleo después de que los países dejaron de recibir petróleo del grupo ruso Lukoil. Los vecinos del este de la Unión Europea, Eslovaquia y Hungría, han aumentado la presión después de que la semana pasada anunciaran que habían dejado de recibir materia prima del grupo ruso Lukoil. Ucrania ha colocado a la empresa en una lista de sanciones. La Unión Europea transferirá 1.500 millones de euros procedentes de activos rusos congelados a Ucrania, es lo que apunta este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los países occidentales bloquearon cerca de 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos después de que Moscú enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022. El mes pasado, el grupo de las 7 principales democracias y la Unión Europea acordaron utilizar los intereses obtenidos de los activos rusos congelados para respaldar un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania con el fin de ayudar a su defensa contra Moscú. Rusia ha prometido emprender acciones legales. Precisamente Rusia va a considerar cuidadosamente cómo responder a la transferencia por parte de la Unión Europea a Ucrania de 1.500 millones de euros tomados de los ingresos de los activos rusos congelados. Es lo que apunta este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo anteriormente que la Unión Europea estaba transfiriendo los fondos a Kiev el viernes para la defensa y reconstrucción de Ucrania. En una llamada con periodistas, Peskov dijo que la medida de la Unión Europea era ilegal y que Rusia tomaría acciones bien pensadas en respuesta. En Reino Unido, el nuevo ministro de Defensa ha visitado Estonia este jueves y se ha reunido con soldados británicos destinados en la base de la OTAN, situada cerca de la ciudad de Estonia de Tapa, en una jornada en la que reafirmó el compromiso de su país con el flanco oriental de la Alianza Atlántica. En un mensaje publicado en la cuenta de X, el propio Haley asumía su cargo tras las elecciones del pasado 4 de julio y señalaba que Reino Unido está comprometido con apoyar la seguridad de Estonia y del flanco oriental de la OTAN, con su mayor despliegue terrestre en el extranjero. Cerca de 900 soldados del ejército británico están desplegados como parte del batallón de la OTAN en Estonia. Pendientes también de la televisión rusa, va a boicotear por primera vez en 40 años los Juegos Olímpicos ante la reducida representación de deportistas rusos debido a la guerra en Ucrania. El Canal 1 y Rusia no van a transmitir la competición, ni siquiera las disciplinas donde compitan los rusos, algo que no ocurría desde que la Unión Soviética boicoteara los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Estados Unidos había hecho lo mismo en 1980 con la excusa de la invasión de Afganistán. Fuentes de esos canales públicos precisaron a medios rusos que hacía mucho tiempo que se había tomado la decisión política de no mostrar al equipo ruso compitiendo sin bandera ni himno. La televisión rusa sí retransmitió los Juegos de Tokio en 2021, aunque entonces el equipo eslavo también acudió solo con atletas neutrales. La diferencia es que entonces aún no había comenzado el conflicto en Ucrania, motivo por el que ahora solo 15 atletas rusos han podido acudir a París. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este viernes durante un acto que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se convirtió en un alborotador a los ojos de la Unión Europea, aunque nunca dijo que apoyaba a Rusia. Decía Peskov, él dijo más de una vez que no apoya a Rusia, pero dijo, escuche, todos estamos hablando de un arreglo, entendamos las posiciones de todas las partes. Así defendía Peskov su visita a Moscú, que muchos funcionarios de la Unión Europea han condenado. El Kremlin afirmó que no tiene sentido que el bloque se burle de él por viajar a Rusia, ya que también bajó a Ucrania y a China.
El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, ha mencionado este viernes que el expresidente de los Estados Unidos y actual candidato republicano Donald Trump parece estar mostrando un mayor grado de comprensión en mantener abiertas las líneas de comunicación entre Rusia y los Estados Unidos, pero en realidad esto no afecta en nada, dice Peskov. Él está mostrando un poco más de sabiduría en términos de mantener canales de diálogo, pero de facto no tiene un impacto especial en nada. Hay que ser conscientes de eso. Aquí subrayó que si Trump está intentando un cambio sutil en su enfoque hacia Moscú, esto no debe confundirse con un efecto significativo en el contexto más amplio. Peskov calificó las palabras de Trump de que Rusia derrotó a Napoleón y a Hitler como inútiles para la mayoría de la audiencia estadounidense. A la mayoría de los estadounidenses, decía Peskov, les vendría bien conocer las muchas páginas gloriosas de la historia rusa. Sin embargo, también Peskov apuntaba que Trump es un representante de una élite política que alberga sentimientos antirrusos. Además, apuntan a que Trump no es tan diferente de los demás. El viceministro de Defensa de Rusia, el coronel general Yunusbek Yevkurov, ha informado al ministro de Defensa en el polígono de prácticas del distrito militar de Leningrado que las tropas se entrenan teniendo en cuenta las particularidades del uso de armas de fabricación occidental por parte del ejército ucraniano. Es lo que informa este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. Informaba precisamente de que ha inspeccionado el proceso de entrenamiento de tropas en un campo de prácticas del distrito militar de Leningrado y conversó con el personal alistado por contrato. Precisamente Rusia continúa con su ofensiva en la guerra que mantiene con Ucrania de dañar su infraestructura eléctrica. La pasada noche lanzó contra una instalación 22 drones kamikazes Shahid, de los que 20 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. Aún así, el ataque dejó apagones de luz en las regiones de Zhytomyr y Chernihiv, donde ya se ha restablecido el servicio. Rusia ataca a menudo infraestructuras eléctricas y ha destruido en los últimos meses buena parte de la capacidad de generación de Ucrania. Los ucranianos sufren a diario apagones de varias horas que han sido programados por las autoridades para hacer frente al déficit de energía provocado por la destrucción del sector en los bombardeos rusos. Por su parte, Ucrania ha vuelto a atacar este viernes el aeródromo de Saki en la península de Crimea, donde habría destruido un radar. Es lo que informa el canal de Telegram Astra, según reporta El Mundo. El ataque ucraniano con misiles de largo alcance a Tams, que dejó 2 soldados rusos heridos por metralla, fue confirmado a Astra por fuentes en los servicios de emergencia crimeanos. En la base, que ha sido atacada en varias ocasiones desde el comienzo de la guerra, en febrero de 2022, se produjo un incendio. De los 4 misiles lanzados por Kiev, 2 de ellos alcanzaron sus objetivos y otros 2 fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas, según está informando la agencia EFE. Precisamente el ejército ucraniano por primera vez ha incorporado entre sus filas a mujeres que cumplían condenas de prisión. 7 reclusas expresaron su deseo de servir en el ejército bajo contrato a cambio de la libertad condicional, es lo que informaba el Ministerio de Justicia del país. De acuerdo con el comunicado, las mujeres pasaron con éxito el examen médico y recibieron el consentimiento de los comandantes de unidades militares para unirse a las Fuerzas Armadas. También pendientes de la actualidad de los BRICS, ponemos el foco en la Reserva Federal. La desdolarización de los BRICS hace mella en Estados Unidos. Ojo, porque la Fed alcanza pérdidas de hasta 100.000 millones de dólares en medio de los esfuerzos de desdolarización de los BRICS. Hay más de 100.000 millones de dólares en pérdidas reales, lo que podría afectar a la estabilidad del dólar. Esto se produce mientras la nación lucha contra la creciente deuda nacional y los pronósticos de una posible crisis de deuda para 2030. La situación genera preocupación por el estatus del dólar como moneda de reserva global dominante, especialmente en medio de los continuos desafíos a las tasas de interés y las iniciativas de desdolarización de los BRICS. Los BRICS siguen poniendo en jaque a Estados Unidos. La Fed ya pierde hasta 100.000 millones de dólares. Pendientes de más noticias, más actualidad, como siempre, mejor análisis, una pausa, un par de minutos y de vuelta con los expertos en Negocios Televisión.